Hola, buenos días y bienvenidos a una nueva clase de interculturalidad. Hoy hablaremos sobre los contactos entre culturas, cómo se realizan y además qué efectos tienen sobre los espacios humanos y sociales. La interculturalidad debe entenderse como todos estos procesos de contacto e intercambio entre culturas y además, sobre todo en el análisis de los efectos que estos contactos producen. Esos efectos pueden ser, digamos, efectos que enriquecen nuestra cultura, que permitan aprender del otro y encontrarnos de una manera adecuada, o también pueden ser efectos negativos, lo que llamamos choque de culturas, que lo veremos más adelante. Pero hay que entender que la interculturalidad, si bien es un tema que analizamos en la actualidad de manera muy fuerte, no es algo nuevo. La interculturalidad o el contacto entre culturas ha existido desde siempre. Sin embargo, claro, antes los contactos estaban, digamos, sobre todo concentrados en el intercambio de productos, en el intercambio de mercancías, el contacto tecnológico, por ejemplo, los inventos, las comunicaciones no son creadas en una única cultura, sino que han ido siendo intercambiadas. Muchos de los avances tecnológicos con los que gozamos hoy en día han sido creados en otras culturas y en otras civilizaciones y las tenemos ahora en la nuestra. Sin embargo, lo interesante es que en los últimos años la interculturalidad se ha dado por el intercambio de personas, de seres humanos que han atravesado las fronteras de un país y por lo tanto de una cultura hacia otro país y por lo tanto otra cultura. Y en este contexto, la interculturalidad no ha sido un proyecto vigente en todos los espacios sociales y en todas las sociedades, sino que nos hemos encontrado con más bien espacios que han rechazado la diversidad cultural. El Estado mismo, como construcción histórica, y esta idea del Estado como organización política, pero de la nación como la construcción de una identidad unitaria que permita que todos los miembros del país se sientan parte de él, también ha sido en el contexto de un proyecto homogeneizador. ¿Qué quiere decir? Que trata de obviar o invisibilizar las diversidades y las diferencias culturales que existen entre los miembros del mismo Estado. Es decir, dentro de un país no somos todos iguales e incluso dentro del país tenemos muchísima diversidad cultural. Pero el proyecto de Estado-Nación se ha concentrado en obviarlas o invisibilizarlas para dar paso al sentimiento nacional. Esto es positivo, permite que un país tenga una cohesión social, pero también es nocivo para el reconocimiento de la diversidad y del intercambio que deberíamos tener en un contexto de interculturalidad. Por ejemplo, el holocausto judío de la Alemania nazi implica también el rechazo, incluso por medio de la violencia física y el atropello de los derechos humanos, a una cultura distinta, a la cual incluso no solamente se le identifica como diferente, sino además como la culpable, como la ocasionadora o la causa de los principales problemas sociales. Se identifica muchas veces a la diversidad cultural como el chivo expiatorio que explica los problemas sociales y por lo tanto se la plantea como una incompatibilidad de las culturas. Asimismo, hablamos en el contexto actual de un proceso de descolonización, es decir, de descubrir la cultura que ha existido en nuestros países más allá de lo que debería ser correcto o incorrecto. Es decir, muchas culturas han sido planteadas como atrasadas, como incivilizadas, como salvajes y por lo tanto como indeseables. Los procesos actuales de descolonización nos permiten redescubrir lo que tenemos de la cultura de antes y de lo que tenemos en la cultura de hoy y cómo todo esto genera una diversidad que ahora es bien recibida y bien concebida. El exotismo es un fenómeno que es bastante común, sobre todo cuando nos encontramos con culturas con las que teníamos una distancia grande en el pasado. Consiste en concentrar, en hiperconcentrar alguna característica sobre esa cultura y plantearla como un rasgo permanente que arropa a todos los miembros de esa cultura. Plantear estereotipos sobre una cultura es una forma de exotismo. Esto es ambiguo porque por un lado puede ser que hayan culturas que sean consideradas muy buenas y que estos rasgos del exotismo sean positivos. Por ejemplo, considerar que todos los japoneses son ordenados y son personas nobles y personas educadas. Pero por otro lado puede ser también un exotismo negativo, porque podríamos plantear que todos los miembros de una cultura son desordenados o que todos los miembros de una cultura tienen algún problema en particular. Por lo tanto, puede generar, por un lado, admiración o ejemplo, pero también rechazo y discriminación. Y esto va a estar dependiendo sobre todo de las relaciones de poder. Es decir, ¿qué cultura tiene el poder para plantearse frente a otras como positiva y al mismo tiempo plantear a otras culturas como negativas o problemáticas? Desde un asunto de estereotipos, prejuicios y por lo tanto exotismo. Se basa en el desconocimiento de la complejidad de la cultura, es decir, que no logramos conocer a profundidad todo lo que implica una sociedad con sus diferentes formas de expresión cultural y simplemente pues planteamos una narración muy simplona, muy directa sobre lo que creemos que es esa cultura y esa sociedad.
Otro aspecto que se suele estudiar en los asuntos de la cultura es la aculturación. Entendiendo que las culturas no son estáticas ni congeladas, como lo vimos en otra lección, entendemos que las culturas se encuentran en un constante cambio e intercambio. Por lo tanto, hay rasgos, hay modificaciones o pérdidas de la cultura original. Y esto pues, puede generar un sentimiento de nostalgia en algunos políticos y líderes sociales. Las relaciones de poder también pueden influir en que una cultura desaparezca, que por ejemplo no se encuentre un rasgo de funcionalismo dentro de esa cultura, es decir, una cultura que no es útil, una cultura que no funciona por algunas estructuras de poder que se han planteado, es una cultura que está, digamos, destinada a desaparecer. Por ejemplo, el planteamiento desde un enfoque de poder de que un determinado idioma o lengua sí es adecuado y sí debe ser hablado, frente a la construcción de ideas de vergüenza frente a otros idiomas. Por ejemplo, idiomas vernáculos o indígenas del Ecuador. Puede ser que se haya construido desde las estructuras de poder la idea de que cierta lengua no es útil o incluso que generaría vergüenza para algunas personas. Esto hace que se desaparezcan algunos rasgos culturales y se generen procesos de aculturación. Sin embargo, entender que el enfoque funcionalista nos recuerda que la estructura social y el orden plantean muchas veces estas divisiones y puede ser bastante nocivo, porque al plantear unas culturas como indeseables o que no funcionan, pues puede generar distinciones, discriminación y violencia. Sin embargo, este sentimiento de miedo o nostalgia a la pérdida de la cultura no es tan cierto según Barth y su estudio de 1969. Él habla de las fronteras de convivencia y nos recuerda que pese al contacto entre culturas, no es posible eliminar totalmente las diferencias o homogeneizar una cultura. Es decir, esta idea de que una cultura destruya a otra o la erradica, la reemplaza, no es tan cierto para Barth, pues plantea que es inevitable la mezcla y la creación de nuevos particularismos propios. Es decir, la cultura permanece. Si bien no se mantiene intacta, sus rasgos van a ir continuando de generación en generación. Esto es algo así como nadie deja de ser latino por irse a los Estados Unidos, pero tampoco es totalmente latino, pero tampoco será totalmente estadounidense. La cultura construye nuevas formas propias de expresión cultural. La convivencia, entonces, para Barth es una negociación y implica la presencia de particularidades internas, pero también dentro de la misma cultura. Es decir, no existe una única cultura que sea homogénea para todos sus miembros. Ellos también van aportando a ella, construyéndola y por lo tanto también modificándola, por lo menos en la vivencia y expresión particulares. Y dentro de estos encuentros que nos plantea la interculturalidad, por supuesto que también hay momentos de conflicto. Esto se llama choque de civilizaciones y plantea culturas que se enfrentan para imponerse hegemónicamente. Es decir, la lucha por plantear una cultura como la correcta o como la superior. Y esto no es una lucha nada más entre personas que están discutiendo una tarde en un patio, sino que estamos hablando de mecanismos de poder que plantean visiones de mundo que pueden ir en contra de otras visiones de mundo. Por ejemplo, la visión de mundo de que el desarrollo se obtiene a través de la explotación de recursos naturales es una forma cultural de comprender el mundo y lo que es el bienestar y su forma de conseguirlo, que se enfrenta y choca de manera directa contra otras formas culturales de desarrollo que pueden ser, por ejemplo, la conservación del medio ambiente y la no explotación de esos mismos recursos naturales. Esto implica una discusión que además es política y que va a depender de quienes logran llegar a los espacios de poder para implementar e imponer de manera hegemónica, pero también de manera violenta, sus formas culturales de comprender el desarrollo. Además, el fomento y defensa de valores universales ante una amenaza funcionalista. Esto lo que nos plantea es cómo logramos que tengamos unas ideas que puedan arropar las diferencias culturales de manera que este choque sea cada vez menor. Además, también nos encontramos con la dificultad de los valores patrióticos y tradicionales que se ven amenazados ante la diversidad. Es decir, las culturas chocan porque hay una cultura que ha tenido más poder y que ha mantenido, digamos, una hegemonía y que ha mantenido unos beneficios para su propio grupo cultural. Y frente al reconocimiento de la diversidad, esto va a implicar perder ese poder, perder esos beneficios y perder esos espacios de control que antes se tenían. A esto llamamos choque de visibilizaciones y se demuestra en formas de discriminación y de rechazo a culturas que están siendo introducidas por medio de, por ejemplo, la migración y la movilidad humana. Esto hace que hayan grupos que se consideren amenazantes, puesto que reduce o al menos ponen en duda los beneficios y los privilegios que una cultura predominante ha tenido durante el tiempo. Por ejemplo, tener un Estado que responda siempre
a mi cultura, a los tipos de familia que defiendo y a las personas a través de su color, de su etnia, de su estatus, y de pronto ese Estado ya no responde únicamente a ellos, sino que va a responder a las diversidades, a las personas migrantes, a las personas adultas mayores, a la niñez y a personas, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas. Esto implica recortar los beneficios que recibía antes mi cultura. Y por lo tanto, luego hay expresiones racistas o expresiones de discriminación contra esta cultura que me está quitando a mí beneficios.